Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos, estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Cordialmente, el saludo de siempre. Cordial saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, que nos cubre en todo el cono sur de América Latina, y a FM Millennium con Enrique Llama de Madariaga y Denise Pesana. Muchísimas gracias por tomarnos esta transmisión. Vamos a entrar en un terreno bastante complicado, hablar un poco de Venezuela. Y lo vamos a tratar con quien fuera una figura clave de la historia política venezolana. Me estoy refiriendo al exdiputado Pablo Medina, que también fue senador de la Resistencia en el año 98. Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Un saludo, Agustín, un gran abrazo para todos tus oyentes. ¿Cómo estás viviendo estos momentos donde Venezuela vuelve a estar en el centro de la escena? Hay situaciones realmente que ponen a Venezuela viviendo también no solo la tragedia del COVID-19, sino también esta situación política que no termina de esclarecerse. ¿Cuál es el estado político que hoy ostenta el presidente Maduro? Bueno, Maduro está siendo, tiene orden de captura, ¿no? Por el Tribunal Supremo de Justicia, quien lo enjuició por el caso de Odebrecht, por capitales lavado, deslegitimación de capitales, conjuntamente con la empresa Odebrecht. Fue sometido a un juicio por el Tribunal Supremo Legítimo y lo condenó a 18 años y 3 meses. Además, tiene orden de captura por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de tal forma que es un reo del delito. Bien. Un reo del delito. Y bueno, y además estoy seguro que el caso de Cabo Verde, haberle otorgado pasaporte diplomático a Alex Saab, que es colombiano, para que como traficante y cuidador de sus capitales, una vez que lo extraditen a Estados Unidos en la Corte Federal, pues nuevamente aumentará las penas de Nicolás Maduro, porque ya tienen los sobrinos prácticamente acá pues condenados a muchos años por narcotráfico. Así que el futuro es una persona y una familia sin futuro, aun cuando está ahí sobreviviendo, cuando está cercado, no puede viajar a ningún país. Ahora, Pablo, ¿hasta cuándo va a sobrevivir? ¿Hasta cuándo va a sobrevivir Maduro esta situación? Porque, por supuesto, está asediado con todo tipo de condenas, ya sea por los familiares, los sobrinos, ya sea por sus propios hechos, ya sea por toda la historia que viene acumulando, pero preso no va y sigue comandando Venezuela. ¿Qué es lo que lo sostiene a Maduro para resistir tantas situaciones que le complicarían la vida? Bueno, él y todos los capos de Venezuela, porque hay 3 grandes bandas, la de Diosdado, la de Tare, la de él, prácticamente todo lo demás está afiliado y soportado internacionalmente, cada uno tiene sus apoyos internacionales y cada uno tiene su sustento. Él es el más importante desde luego, porque le otorgaron
la banda presidencial y tiene un reconocimiento de algunos gobiernos, no los más importantes de luego, pero su tiempo se agota, su tiempo, claro que el país está cada día está peor por además las enfermedades, la destrucción de la economía, la destrucción, el secuestro, la explotación que están haciendo del oro, la destrucción de Amazonas, la cabecera de los ríos, la gente pasando hambre. Es decir, que él está directamente proporcional a la destrucción de Venezuela. A ver, Pablo, está bien. Una pregunta que tiene que ver con esta realidad que vive Venezuela, que es una verdadera tragedia. ¿Cuál es el real poder, la real representación para el pueblo venezolano, la figura de Juan Guaidó, hoy día? Mira, Juan Guaidó representó verdaderamente una gran esperanza. El pueblo, a pesar de que estaba abatido, cercado, golpeado, cuando él se juramentó ante el pueblo de Caracas, un cabildo, una figura histórica de Venezuela, creció su imagen y levantó los ánimos de los venezolanos dentro y fuera del país. Bueno, llegó a tener casi el apoyo de casi 60 países. Su última gira fue algo verdaderamente triunfal, una figura epopéyica que sale por toda Europa recorriendo país por país, culmina en Estados Unidos, se reúne con está en el Congreso, todas las cámaras lo aplaudieron, el presidente de la potencia más grande del mundo lo recibió. Sin embargo, regresó en un vuelo comercial, entró por el aeropuerto y toda la majestad que tenía la perdió. Cuando él ha debido quedarse fuera, a mi juicio, ha debido quedarse fuera de Venezuela y organizar un gobierno de transición en un país cercano, con un ejército libertador y con el apoyo internacional, pedir el artículo 187, pedir que salieran los cubanos, los rusos, los chinos de Venezuela y con un ejército de apoyo internacional entrar al país. Es lo que yo hubiera hecho. Todo eso se perdió. Todo eso se perdió. ¿En qué quedó aquel apoyo que pidió a la Unión Europea para precisamente que lo ayuden a endurecer y reforzar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, lo que pasa es que las señales que da Guaidó son equívocas, no son señales claras a la Unión Europea. Recientemente hubo una reunión donde al principio la Unión Europea intentaba tomar medidas duras, pero cambiaron la resolución a través de un diputado el papá de Leopoldo López en la Unión Europea y suavizaron las medidas. Son señales que realmente confunden a la Unión Europea y al mundo, cuando lo que se requiere es hacer alianza digamos, claras y visibles con el gobierno de Estados Unidos, que tiene una política muy clara en relación a juzgar a muchos de ellos que tienen vinculaciones en las investigaciones que ha hecho los organismos de Estados Unidos y que han sido sentenciados en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Tribunal Supremo nuestro legítimo de capturar a toda una serie de bandidos. Esa debe ser la posición. Y el respaldo que oportunamente le diera el presidente de Estados Unidos a Guaidó, ¿se sostiene o realmente fue una mise en scène? Porque evidentemente Guaidó sigue demostrando cierta debilidad cuando enfrenta a Maduro. Por supuesto. El propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando vino a Comando Sur para hablar de Venezuela, y por supuesto es una señal muy clara que un presidente en medio de esta situación venga al Comando Sur y dio una breve entrevista a Mario Díaz Balart, que fue muy precisa en relación, le preguntó, ¿Maduro o Guaidó?
La pregunta era muy inteligente también, muy importante, porque el 30 de abril pasado, Estados Unidos propuso un marco de transición para Venezuela, donde dijo que debería renunciar Maduro y Guaidó y que la Asamblea Nacional debería designar un Consejo de Estado para conformar el gobierno. Entonces, en esta oportunidad, la pregunta era, la entendí yo como diciendo, Maduro y Guaidó deben renunciar. Era el sentido que yo creía de la pregunta. Y él no respondió eso, el presidente Donald Trump, sino que dijo que había sido destruido un gran país de gente maravillosa, de gente trabajadora, impresionante, y dejó por fuera el marco de la transición. Y luego dijo, en segundo lugar, dijo que Guaidó había perdido determinado poder y que él apoyaría a aquella persona, aquel venezolano que tuviera apoyo de la gente, y dijo además que algo iba a ocurrir, que no lo podía decir obviamente, que no podía decir lo que iba a pasar. Y eso pues generó y ha generado una gran expectativa. Es como diciendo aquella frase, todas las opciones están sobre la mesa, que fue muy popular en una época. Pero ahora es distinto, porque el Comando Sur tiene portaaviones, aviones, tecnología en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico y bueno, y en el Caribe, como ya se ha visto. Es decir, que han atrapado embarcaciones con el narcotráfico, han detenido a barcos que están portando ilegalmente gasolina, en fin. Y luego están esas sanciones de capturar a toda la pantalla esta de capos de las diferentes bandas que hay en Venezuela. Cuando uno piensa en Venezuela, recuerda esas imágenes de gente saliendo a la calle, arriesgando su vida, muchos la han perdido. Esos tiempos de reclamo, de lucha por recuperar la democracia, todo eso ya pasó. Ya hoy eso no sucede en Venezuela. ¿Cómo hay que leer esta situación de hoy, donde la gente se ha resignado a protestar? La gente se ha resignado a enfrentar al poder, a este poder malicioso, este poder corrupto, tanto de Chávez en su momento como de Maduro hoy. Mira, hay que ver el informe de la señora Bachelet para que la gente pueda ver la cantidad de violaciones a los derechos humanos, torturas de todo tipo, persecuciones. Bueno, ahora los partidos políticos de oposición, que eran como, digamos, la bisagra con el narcorrégimen para hacer falsas negociaciones, para hacer falsas elecciones, era la bisagra, ahora le quitaron, incluso lo despojaron de toda legalidad a los partidos políticos, le quitaron las nomenclaturas. Eso da una idea del tipo de persecución que hay en Venezuela. Claro, no se han producido las grandes manifestaciones del pasado, pero ojo, eso no quiere decir que no haya protestas. En Venezuela hay protestas. Sí, la gente se está muriendo de hambre. En la industria petrolera se está muriendo de hambre, pero sí protestas hay protestas. Protestas hay muchas protestas en las bombas de gasolina. Acaba de protestar hace pocos días la industria petrolera, trabajadores y jubilados, que eran básicamente una nueva generación de trabajadores después que despidieron a los 30.000 trabajadores en el año 2003. Una nueva generación que fue la mayoría gente chavista. Hace pocos días protestaron en casi todas las industrias. Protestaron por los salarios, por la falta de condiciones económicas, que no llega la comida, peleando por todo. Es decir, que el régimen, eso demuestra que cada día se queda más solo desde el punto de vista social. ¿Por qué se sostiene? Porque tiene un aparato represivo, como lo dijo el informe de Bachelet. Lo mantiene es la represión, los escuadrones de la muerte
que de Argentina o de estos países del Cono Sur. Son escuadrones de la muerte. Y ahí están los cubanos, ahí está Hezbollah, ahí están los chinos, están los rusos, está la FARC, está el ELN. Es decir, Agustín, te voy a decir algo que es muy importante. La lucha en Venezuela en estos 20 años no ha sido entre venezolanos, de un bando contra otro, no. Ha sido un pueblo contra grupos internacionales, terroristas, contra el narcotráfico, contra gobiernos internacionales que están vinculados al terrorismo. Ha sido una lucha desigual entre un pueblo que ha estado solo, salvo ahora, salvo en estos últimos 2 años, que tenemos apoyo internacional. Pero la lucha durante 18 años ha sido el pueblo venezolano contra los secuestradores, porque Venezuela es un país secuestrado. No es la primera vez que Estados Unidos ofrece recompensas para capturar a algún dirigente político, tanto Maduro como cualquier otro. Ahora está acusando Estados Unidos a Michael Moreno de recibir sobornos para influir en el resultado de casos criminales. Ofrece $5 millones. Este señor Michael Moreno es el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, como están todos, ves tú que hay una lucha digamos que lo de Venezuela, vamos a verlo como una pirámide. La base está reducida de esa pirámide, está muy reducida, pero arriba en el vértice hay una pelea a muerte entre 3 bandas, la de Diosdado Cabello, la banda de Tarek El-Alzheimer y la banda de Maduro. 3 grandes bandas, se pelean a muerte. Y esa pelea los está debilitando cada vez más. ¿Quién es el que da la información del viaje de Tarek, de Alex Saab a Cabo Verde? Es Diosdado, la gente de Diosdado. Maduro se entera, Nicolás Maduro, y el 5 de julio se la cobró. Le sacó, le dio de baja. El 5 de julio se hacen los cambios militares a toda la promoción llamada Mariano Montilla, que es la promoción de Diosdado Cabello. Le dio de baja a 55 generales. No fue que lo sacó nada más, no los incorporó en otros ministerios, se le dio de baja. Eso fue un golpe terrible. Ahí, a los pocos días, dijo que tenía coronavirus y se enfermó. Y después estuvo haciendo contacto con un organismo llamado SAIME, que es el que se encarga de llevar la documentación, otorgar las partidas de nacimiento, otorgar los pasaportes, para que lo declararan muerto y no lo siguieran buscando. Pero la gente del SAIME nos dio la información y lo denunciamos. Y ayer volvió a aparecer que ya estaba curado, que ya estaba bien de salud, Diosdado Cabello. Pero así también está en el SAIME y es una pelea a muerte. Y por eso es que ese es un régimen que está condenado a salir. Que la presión de Estados Unidos es fuerte. Quiero preguntarte algo que regularmente no aparece en los medios y que a mí me llena de interrogantes. ¿Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro? ¿Qué influencia tiene sobre Maduro? ¿Qué influencia tiene en el gobierno? ¿Qué influencia tiene en este proceso político que vive Venezuela? Mira, ella es una persona ciertamente de mucha influencia sobre Nicolás Maduro y también sobre el régimen. Ella los designa funcionarios en un organismo, por ejemplo, llamado el CICPC. Él los designa a ella. Magistrados del Tribunal Supremo, también la fiscal anterior, que ahora está en Colombia, fue designada por ella. En fin. Pero ¿quién es Cilia Flores? Tiene mucho poder. Pero ¿cuál es la razón de su poder? ¿Ser la esposa de Maduro? ¿Tiene otras condiciones que yo no conozco, que tú seguramente sí lo conoces? ¿Cuáles son? Mira, ella, primero ella era una persona, era una abogada
que trabajaba litigado en los tribunales, pero sin ninguna nombradía política. Por eso, entonces, Sin ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el intención. poder? Su relación con Maduro. ¿Qué es su Ajá. relación con Maduro? Ujú. Ella tiene peso sobre él y bueno, y a través de él designa magistrados y ahí viene todo, pues todo el apoyo. Y después seguramente, bueno, después vinculada por supuesto con el narcotráfico. Eso da poder, claro, es un poder maligno. Sí, claro. Es un poder que tiene un límite. Sí. Bueno, vinculado a las cosas de brujería también, pues. Ujú. Entonces, ¿Y se va armando una aureola. cuál es la relación hoy día de Chávez y Cabello? No se escucha. ¿Cuál es la relación hoy día de, de Maduro con Cabello? Mira, es una relación tensa, muy tensa, porque como todos capos, pues una estructura de capos que se pelean el territorio. Es como en Colombia, aquellos capos de Colombia, donde cada quien, el mexicano por un lado, Pablo Escobar por el otro, pelean territorio, cada uno tiene su territorio y bueno, se atacan, pero solo que es una relación que cada día se hace más tensa, Ujú. de mayor enfrentamiento entre ellos. Y por eso te digo que, por ejemplo, Maduro ha ordenado detenciones de gente que está vinculada a Tarek El Jaime también, no solamente con Maduro. Hay un jefe de un colectivo, José Pinto, los Tupamaros, que está preso porque asesinó a uno de sus ayudantes. La gente de Venezuela dice que era su amante también. Y bueno, y él lo mató, lo lanzó a un tanque de agua, lo descubrieron y Maduro y Cilia Flores aprovecharon para hacerlo preso porque él está contra el Alzheimer. Ujú. Eh, Ujú. Como te dije, una pelea a cuchillo. Pues. Bien. Vamos a ir redondeando, pero me quedaría una última inquietud que me gustaría que me la respondas, porque si bien el gobierno de Estados Unidos sigue insistiendo que Guaidó es la figura que reconoce, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Se habla dentro de la cercanía de Donald Trump que ha disminuido o se está agotando el apoyo que oportunamente Trump dio y abiertamente a Guaidó. ¿Qué hay de cierto en eso? Claro, se ha visto en la gira que hizo Juan Guaidó a Estados Unidos. Yo recuerdo que 2 días antes, un tuit del Departamento del Estado señaló que no estaba incluido en la lista para visitar la Casa Blanca. Y solo se produjo después que hubo la reunión, la visita de Guaidó al Congreso, y luego las presiones no las presiones, pues las discusiones, y finalmente lo invitó Donald Trump, pero no estaba inicialmente en la agenda de la Casa Blanca. Recuerda que había habido aquellas reuniones primero en Canadá que fueron muy confusas las declaraciones de Juan Guaidó, pero evidentemente cada día se debilita no solamente frente a Estados Unidos, es también que se debilita en Venezuela. En Venezuela la Asamblea Nacional está prácticamente anulada y además él no da la cara. Por ejemplo, hay un caso muy concreto de Alex Saab allá en Cabo Verde, donde Maduro mandó y designó abogado imagínate tú, a Baltasar Garzón, con el apoyo del grupo de Puebla, con el apoyo de Zapatero, y han armado una vasta operación para tratar de liberar judicialmente a Alex Saab en Cabo Verde. Y bueno, y han pedido 2 habeas corpus, las apelaciones, la nulidad, han retrasado la extradición. Y era el momento en que Juan Guaidó hiciera lo que hizo el presidente de Colombia, Iván Duque, que apoyó la extradición de Alex Saab a la Corte Federal de Estados Unidos. Y lo hizo el Tribunal Supremo Legítimo. Y lo hicimos ayer nosotros,
la Junta Patriótica, la Resistencia, le enviamos la comunicación al Tribunal Supremo de Cabo Verde en nombre de muchos grupos de la Resistencia pidiéndole que extraditaran a Alex Saab. Sin embargo, Guaidó, que tiene el estatus de presidente interino, pues no lo ha hecho, no ha solicitado esa... ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, la Comisión de Contraloría, le otorgó a Alex Saab un certificado, Agustín, de buena conducta, certificado de buena conducta a él y a su pandilla. La Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados que preside la Asamblea, Juan Guaidó. ¿Te parece? Y entonces, ¿por qué no lo hace? Porque debería hacerlo, porque es el presidente, porque además eso tiene implicaciones internacionales el hecho que no lo haga. Es muy grave el hecho que no lo haga. Pero nosotros asumimos la representación de Venezuela en nombre de muchos grupos y lo publicamos, se lo enviamos, lo publicamos por WhatsApp y esta tarde voy a hacer un video para que la gente vea el contenido del documento representando a Venezuela. Eso lo ve Estados Unidos. Bien. Y además, Agustín, la situación de Venezuela es tan importante porque afecta al continente. El hecho que haya ya grupos terroristas, que haya el narcotráfico, y eso tiene repercusión en Estados Unidos. Todo lo que ocurrió en Estados Unidos también tiene que ver con Venezuela. Menos mal que para este momento de la humanidad hay un presidente como Donald Trump, una especie de titán, una especie de Prometeo, que está ya en la antigüedad de los griegos, es una especie de Prometeo, que así como Prometeo en la obra de Esquilo, Prometeo le otorgó la luz a los pueblos, a los seres humanos, y las informaciones, el movimiento de las estrellas y la comida, para que pudieran vivir. Bueno, aquí hay una lucha, una lucha humanitaria, una lucha mundial, bien, lo que expresa Donald Trump y ese bien, gobierno. Bien. No tengo ninguna duda que tú votas en Estados Unidos. No, yo estoy en proceso de asilo. Ajá, está bien. No votas, no, porque ya veía que ya descubría que tenías ya aportando un voto a la campaña de Donald Trump. Sí, como lo hubiera hecho por Kennedy, que eres demócrata. Bien. Que fue del Partido Demócrata. Sí. Igual. Está bien, sí, es verdad. Bueno, Pablo, te agradezco mucho estos minutos. Espero que la situación de Venezuela tenga un rumbo positivo y que en poco tiempo podamos ver algún resultado. Por el momento hay que seguir sufriendo a Maduro y a toda su banda. Adelante, Agustín. Muchas gracias. Gracias a ti. Pablo Medina, un dirigente de la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela. Esperemos que algún día eso se logre. Hacemos la pausa y venimos enseguida.